En todo este marco hubo un cruce entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y Sergio Omar Palazzo, el secretario general de la bancaria, en virtud de algo que dijo o no dijo Sergio Palazzo, que iba a ser un paro de 2 meses, el gobierno se tomó de eso, Palazzo después dijo, nunca dije que iba a ser un paro de 2 meses, sino que los bancarios tenemos antecedentes de lucha. En todo este marco, con el telón de fondo de la movilización del 21. Y está Eduardo Berrosque con nosotros. Eduardo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Es un placer estar con ustedes en esta mesa. Introdujo Iván. Ver el tema de las papas fritas. De las papas fritas. Impresionante, no, las tengo acá, no las puedo dejar. Una directa al pulmón, pues me tenté. Y aparte, tanto Iván como el propio Palazzo, que nosotros tenemos el orgullo de que sea nuestro secretario general y indudablemente un referente para el movimiento sindical, era de esperar que sufriera este tipo de ataque. Pero nadie que tenga algún nivel de racionalidad puede proponernos a nosotros un 9% de aumento y lo hace, mucho menos nos pueden acusar de que nosotros pretendemos llevar adelante un paro de 2 meses. Lo que pretendemos es resolver el problema de los trabajadores bancarios con paritarias justas, con un aumento salarial justo, y las referencias están muy lejos del 9%, están también lejos ya las propias expectativas de relevamiento del Banco Central del 15.6% a que aludía el gobierno el 28 de diciembre, porque el 29 de enero el promedio, recalco, el promedio de ese relevamiento en el que intervienen también 17 bancos nacionales e internacionales daba 19.4, y por otras horas no hay consultor reconocido que no nos esté hablando de una inflación superior al 22%. Entonces, es ridículo pretender que aceptemos un 9%. Nunca Palazzo habló de 2 meses de paro, por supuesto. Se trata de un ataque banal, generado en el entorno no solamente de Triaca, sino particularmente de algunos señores de la banca extranjera, como el señor Cesario, que están acostumbrados a defender causas injustas. No casualmente quien preside la Cámara de Bancos Extranjeros, su función en el Banco Santander era rechazar los amparos de los ahorristas en la crisis de 2001, está habituado a actuar en contra de la ley, y el Banco Santander era uno de estos bancos que les metía a los argentinos publicidad engañosa diciendo que su casa matriz iba a responder por los ahorros, y no respondió. Eso vale la palabra de Cesario, eso vale la palabra de la banca extranjera en este país, y lamentablemente lo tenemos al ministro de Trabajo incumpliendo los deberes de funcionario público, porque la ley 14.250 es absolutamente clara. El ministerio debe presidir la paritaria, pero este señor suspendió las reuniones de la paritaria el día 30 sin ningún tipo de motivo, una paritaria que, aparte del tema salarial, que tan bien describe nuestra posición Palazzo, tiene otros temas, como el tema de seguridad, porque están reduciendo la seguridad en los bancos, tiene el tema de incorporación de tecnología, tiene muchos temas. Ahora, hay lo que no entiendo, Eduardo, el 9% que les han ofrecido de aumento, ¿es un primer tramo o es un 9% anual lo que está...? Bueno, ahora ellos están diciendo que es un 9% y que cuando ese 9% sea modificado superado por la inflación, que va a ser superado, allí van a actualizar el salario, pero no de la forma en que está establecido en el acuerdo del año pasado, que está incorporado en nuestra convención colectiva. Es decir, pretenden que esa modificación, ese incremento, cuando sea superado el 9%, no sea retroactivo al momento de vigencia del acuerdo, que es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Así fue el acuerdo del año pasado y así les hemos ofrecido nosotros hacerlo, pero obviamente con un número más cercano a la expectativa real de inflación, o si no, tomar el número pasado, 24.8, haciendo la aclaración que el 40% de los bancarios trabajamos en el ámbito metropolitano, y allí el número es 26.5 según el propio instituto de la ciudad. Y estoy hablando todos
números oficiales, relevamientos oficiales. Nadie puede comprender que nos ofrezcan ese 9% porque es antieconómico y aparte ya está consumido ese 9% por la realidad de estos meses. Ahora vamos a afrontar los gastos escolares, vamos a afrontar gastos de indumentaria seguramente por el cambio de estación, todos los gastos que tienen las familias y más los que tenemos algunas obligaciones acerca de qué horarios de trabajar tenemos, si tenemos lugar para almorzar o no. Que comprar los útiles para los chicos sabe de qué estoy hablando, cualquiera que debe vestir y mantener cierta vestimenta, que es una exigencia, digamos, del ámbito laboral, bueno, sabe de qué estoy hablando. Esto es inaceptable. Nosotros tenemos una canasta familiar que por estos días nos da 38.000 pesos para... Bueno, vamos a modificar esto que usted dice en el siguiente sentido. Es verdad que desde el mes de noviembre el Sindicato de Camioneros ha confluido con nosotros, con los bancarios, con los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, ambas CTA, en algunas iniciativas. Esas iniciativas tuvieron el protagonismo de un acto en reclamo por la reforma previsional y contra la reforma laboral, donde no hubo 300.000 personas y ni un solo incidente frente al Congreso, el 29 de noviembre, que lo cerró el compañero Palazzo. Posteriormente hubo una reunión donde se agregaron sectores sindicales en la ciudad de Mar del Plata y de allí surgió un documento que dice claramente cuáles son los motivos de la marcha del día 21. No tope a las paritarias, derogación de la reforma previsional, no a la reforma laboral, revisión de la reforma tributaria, una reforma tributaria que beneficia claramente a los sectores más concentrados de la economía, eliminando impuestos, mientras a nosotros nos siguen cobrando el impuesto al salario, ¿no? Participan de la marcha. Y participamos de la marcha, porque estos son los puntos de la marcha, que ya en todo puede haber sido iniciativa de Pablo Moyano, pero excede obviamente a Moyano. De esta marcha van a participar todos estos sectores que se están movilizando en Argentina, ya le diría desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la sensación que uno ve que Palazzo está, digamos, conceptualmente más cerca de Moyano y muy alejado de lo que sería la CGT de los gordos. Bueno, nosotros, lo señala con muchísima claridad Sergio Palazzo, estamos permanentemente trabajando por la unidad del movimiento sindical en una sola central sindical con un programa determinado. Pero hoy... Esta marcha tiene un programa a raíz de una iniciativa de Palazzo en esa reunión de Mar del Plata, y por lo tanto, yo creo que bienvenido sea el compañero Moyano en el Sindicato de Camioneros a una postura que es coherente con lo que hizo en la década del 90 y que no es de ahora, sino ya de hace meses. Por eso le decía que usted tiene muchos años de gremio, ¿no? Y decía, hoy en día, digamos, hay dos corrientes reales, una corriente que está reclamando y otra que no reclama. Ah, bueno, ahí expresado en esos términos, mire, los que no reclaman en general no han reclamado nunca. Siempre lo mismo. No han reclamado nunca. Yo me abstengo de calificarlo porque nosotros entendemos que a cada dirigente lo juzgan sus afiliados cuando los votan. Y quiero reclamar para el movimiento sindical un mérito. En los sindicatos siempre hay elecciones. Uno, en algunos casos, puede objetar si esas elecciones son como deben, pero son las menos las objetadas. Hay cientos y cientos de elecciones de cuerpos de delegado y comisiones internas. Solamente en la asociación bancaria en los últimos 4 años hubo 1000 elecciones de delegado y comisiones internas. No, nadie objeta eso. Lo que yo digo es que la sensación que uno tiene es que está más o menos parecido a los 90, que hay dos corrientes sindicales. Una es la que fue en aquella época la vieja CGT y otra es un nuevo movimiento obrero que está reclamando lo mismo que se reclamaba en los 90. Mire, si yo me atengo a la historia, las corrientes sindicales, que para mí son más de 2, pero bueno, aceptemos que es así, desde el momento de la creación de la propia CGT,
y desde existía en el momento del 17 de octubre una CGT número 1 y una CGT número 2. Obviamente hay sectores que se sienten más proclives a seguir a los gobiernos de turno y sectores que actuamos en consonancia con los intereses de los trabajadores. Sectores que son siempre oficialistas. Y yo creo que pudiera ser así, sectores que son siempre oficialistas, sí. No es el caso de Moyano, al que usted no siempre ha sido oficialista. Yo puedo diferir, obviamente, de ciertos episodios, pero y la asociación bancaria tuvo una postura muy clara cuando también en su momento renunció el compañero Palazzo al Consejo Directivo de la CGT por discrepancias. Lo que sí decimos los bancarios es que nosotros hablamos por los hechos y todos los dirigentes hablan a través de sus hechos y los hechos los califican. ¿Qué piensa de los dirigentes que se están bajando de la marcha de Moyano? ¿O la marcha convocada por Moyano? Convocada por Moyano. Yo creo que la marcha, quiero ratificar, está convocada por la Confederación General de Trabajo, que la consideró en una reunión del Consejo Directivo, está respaldada también por ambas CTA, está respaldada por los trabajadores de la economía popular a través de sus distintas organizaciones. Me parece bien que estén los trabajadores sin empleo formal en esa marcha, porque el mundo del trabajo es uno solo. Así que, reconociendo el protagonismo del compañero Moyano, creo que es mucho más que la marcha de Moyano, y esto es lo que le preocupa al gobierno, y por eso los ataques a los dirigentes sindicales. A Sergio, bueno, no hay con qué darle, por eso están acudiendo con esa banalidad que tienen mal a estas acusaciones ridículas. Ahora, Eduardo, lo que le decía es que, bueno, Lingeri algunos dicen que nunca se subió a la marcha, entonces no se bajó. Pero el caso de Santa María, la posibilidad de que Barrio Nuevo tampoco participe, hay una intención del gobierno y de los aliados del gobierno de, entre comillas, vaciarle la marcha a Moyano. Iván, lo importante es que no le quepa duda que los trabajadores abajo tienden a la unidad y eso se va a manifestar multitudinariamente en la calle. Nosotros, estas son anécdotas, los dirigentes son siempre circunstanciales y por supuesto que sabemos que hay algunos que no cumplen con su deber. Pido que me enciman de hacer nombres porque no es nuestra política hacer nombres. Por eso digo, están los hechos y los hechos orientan. Por ejemplo, de la coherencia de Palazzo y la asociación bancaria nadie puede dudar. Y nos costó mucho llegar a esa coherencia y hoy la exhibimos con orgullo. Exhibimos con orgullo un secretario general que es referente para el movimiento sindical y nosotros tenemos que actuar por la positiva para superar esta circunstancia crítica en que nos ha metido este no modelo económico de Macri, porque esto no es un modelo económico, este es un modelo de depredación, un gobierno afín a los mayores evasores de capital del país, que por ese mismo motivo nunca deberían estar al frente del Estado. Bueno, han sido electos democráticamente, deben llegar al final de su mandato, pero lo que les está diciendo la gente, el movimiento sindical, los trabajadores, hoy con claridad, hay que cambiar este esquema económico. Y a las pruebas me remito, hablaban de una evaluación del 12% en el presupuesto de expectativa de inflación, después lo cambiaron al 15.6, después al 19.4, hoy está más allá del 22 incluso. Quiero preguntar en relación a lo que usted decía, ¿no? De una especie de, en realidad usted hablaba de persecución específicamente hacia un sindicalista como Sergio Palazzo y particularmente cómo se ha puesto tanto el centro de la escena la discusión con la bancaria. Lo mismo uno podría decir sobre el caso docente. Ahora, yo le quería hacer una pregunta más del orden económico, porque la realidad es que el sector financiero, los bancos estatales, pero sobre todo los privados, han sido sin duda los ganadores de esta etapa, por distintos motivos. Uno tiene que ver con lo que nosotros decimos permanentemente en este noticiero, que tiene que ver con la emisión del EVAC. Y para los que nos están viendo, la verdad es que quizás no es tan fácil asociarlo a usted, que está acá sentado, como la parte representante de los trabajadores de uno de los sectores que más ganó en esta etapa. Entonces, yo quería preguntarle si en algún momento, o como es una etapa de reflujo es tan difícil hacerlo, pero si en algún momento es posible poner sobre el tapete la discusión de la ganancia de los bancos, la discusión de la productividad en los bancos, porque claro, cuando escuchamos 9%,
siempre es en relación a la inflación. ¿Por qué los trabajadores tienen que negociar de acuerdo a la inflación y no de acuerdo a las ganancias de los bancos? Bueno, nosotros creo que en el año 2015 hicimos punta en un duro conflicto que fue durante el anterior gobierno, por el cual nosotros hemos ganado la reglamentación del aspecto que hace a la participación de las ganancias del artículo 14 bis de la Constitución. Nosotros hoy tenemos un porcentaje de participación en las ganancias del sistema financiero, que no es tan importante, pero es un número para cada trabajador en relación a que este criterio que usted indica es el acertado. Por lo tanto, ese 9% hoy confronta con el 30% de ganancias en relación al año pasado que ha tenido el sistema financiero, y también está confrontando con el hecho de que los principales socios de Macri para este esquema económico inviable, que no se puede sustentar por sí mismo, como lo dicen los números de la economía, tenemos un pavoroso déficit fiscal, tenemos un pavoroso déficit comercial, el más alto de la historia, tenemos un déficit cuasi fiscal muy importante que pesa mucho, cercano al 3,5% del Producto Bruto Interno. Esto es inviable, y también es inviable obviamente ese 9% frente a estas ganancias, yo le diría, escandalosas de los bancos. Lamentablemente de enero a enero, y no importa el esquema en nuestra historia, siempre ha ganado el banquero. Nosotros tenemos que enfrentar a estos señores que tienen el sartén por el mango, y que en el caso de la banca extranjera en nuestro país, debido a las necesidades que tiene este gobierno de endeudamiento para sostener este esquema inviable, mandan la banca extranjera, lamentablemente manda en nuestro país y manda en este conflicto, y lo que pretende con el 9% es mandar un ejemplo disciplinador al conjunto de la clase trabajadora. Y yo aquí quiero denunciar que esto ha sido reconocido por banqueros locales que nos han dicho, le han dicho a nuestro sindicato, que esta es una imposición de los bancos extranjeros y particularmente de los señores Quintana y Triaca, a los cuales mediante una carta se ha dirigido Palazzo hace unos días, reclamándoles una entrevista para definir cuál es su posición, esta inaceptable intromisión en la paritaria que es contraria a la ley. Por lo tanto, yo quiero poner acá que es responsable, en nombre del presidente de la Nación, de la evolución de este conflicto, se llama Jorge Triaca, que está incumpliendo con los deberes de funcionario público al haber suspendido insólitamente la reunión de la paritaria. Quiero denunciar al señor Quintana por actuar de esta manera, apretando bancos para que no se trate racionalmente esta situación, y quiero también denunciar que no esperaba otra cosa de un gobierno que defiende a los evasores de impuestos, que defiende la especulación, no esperaba otra cosa, porque ahí está la parentela del gabinete beneficiada por el blanqueo, mientras el trabajador bancario sigue pagando mes a mes un gravoso impuesto al salario sobre ingresos que son alimentarios. Gracias, Eduardo, muy amable. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, verdaderamente estamos indignados, y medios como este favorecen que la población tenga conciencia de que estamos hablando. Gracias.